Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de julio del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 3 al capítulo 12, versículo 48. Seguimos con la narración del Evangelio según San Lucas. Hemos hablado en otras oportunidades que así como Mateo sistematiza los temas del Evangelio y de las enseñanzas del Señor Jesús, Lucas se centra más en trata de hacer una cronología, de seguir un orden de los hechos del Señor Jesús. Hablábamos en otro momento cómo Mateo tiene un propósito de mostrarnos al Señor como ese hijo de David, descendiente del linaje real, mostrándonos desde su misma genealogía. Vemos a Marcos que nos enseña, mostrándonos el servidor, el siervo en Jesucristo. Eh, por eso también constantemente nos está hablando de esta imagen, y Lucas nos está mostrando, digamos, al Dios hecho hombre, ¿sí? A Cristo en su humanidad. De hecho, nos lo quiere mostrar tan en su humanidad que nos muestra el contexto de su nacimiento, ¿sí? Eh, Nace en un seno familiar, de una familia judía, joven, piadosa, y nos habla cómo pues esta familia cumple todas las leyes establecidas, no solo las leyes, digámoslo así, sociales, sino también las leyes espirituales, y nos muestra la cotidianidad y la vida normal que llevaba el Señor Jesús, ¿sí? Y se ocupa entonces, como les decía, de mostrarnos en un orden cronológico la vida del Señor Jesús. En el bloque de capítulos que tenemos en nuestra lectura, que pues son varios y muy interesantes, terminamos después de un pequeño, parece un pequeño paréntesis en el capítulo 8, versículo 1 al 3, donde Lucas resalta la función de las mujeres en el, en el ministerio del Señor, y, y llama la atención. Bueno, menciona a María Magdalena, menciona también a la Juana, que era mujer de un intendente de Herodes. Bueno, menciona a varias personas, pero resalta su ayuda, y su ayuda que también era económica, ¿sí? Entonces, hemos hablado que la Biblia se desarrolla en un contexto que es machista, es una cultura, es una forma de vida de la época, pero más allá del contexto, pues al fin y al cabo es la revelación que el Señor nos ha dejado, y nos muestra claramente el valor que, a pesar de la sociedad del tiempo, el Señor y la palabra del Señor sí le da el valor a la mujer. El capítulo 8 entonces luego continúa con la famosísima parábola del sembrador. Vamos a ver en Lucas, a diferencia de Mateo, que Mateo trata de unir las parábolas. Lucas va colocando las parábolas como según el contexto en el que se está moviendo el Señor Jesús, ¿sí? Lucas coloca, por ejemplo, entre los capítulos 5 y 8, un discurso del Señor en el Monte de las Bienaventuranzas, y, y él consolida, ¿sí? Él recopila en esos tres capítulos seguramente el contenido de diferentes discursos del Señor. Luego las parábolas también las va a unir como entre el capítulo 11, 13, 14 incluso, y Lucas nos va a ir dando las parábolas como de acuerdo a cada situación que él va narrando en el camino del Señor. Lucas ubica al Señor recorriendo un camino,
Por ejemplo, entre el capítulo 9 y 19 sale desde la Galilea, va a llegar a Jerusalén, y en todos esas narraciones históricas, pues va colocando también los discursos, entre otros, las parábolas. Ya sabemos que las parábolas son historias que el Señor está contando de la cotidianidad para darnos a conocer principios del reino de los cielos, ¿sí? Ese es un tema que vimos claramente en Mateo. Ahora pensemos en esto. El Señor viene, no viene, o sea, la verdad es esa. El Señor en su propósito no viene a fundar una iglesia o una religión más bien, no viene a crear otra religión. Em, pues el Señor ni siquiera mencionó, y en su primera, en esa primera generación, fue mucho tiempo después que se menciona incluso la palabra cristianos, porque los identificaban con el Mesías, con su mensaje mesiánico evangélico. Pero el Señor, más allá de establecer una religión, de fundar una religión, eh, el Señor vino fue a establecer su reino y su justicia, y eso son palabras que tenemos claras en el Evangelio. Ahora, ¿qué implica un reino? Implica un gobierno, ¿sí? ¿Y qué implica un gobierno? Pues implica unos principios, implica unas leyes, implica unos parámetros. Los evangelios podríamos decirlo así, son como la base doctrinal, como el fundamento ideológico de este gobierno que el Señor quiso establecer aquí en la tierra. Como dice el Padre Nuestro, ese gobierno justo, ese gobierno en paz que se da en los cielos, es el que el Señor ha querido establecer aquí en la tierra. ¿Cómo? Pues no necesariamente a través de colocar gobernantes en las naciones, sino que el gobierno es Él en cada corazón, ¿sí? Entonces, cada corazón que se encontrara con Jesucristo, cada corazón que rindiera su vida al Señor, sería gobernado por Él. Y no es un gobierno entonces que se centralizaría digamos, en cabeza de un Estado para tratar de ilustrar con lo que tenemos en nuestro entorno hoy en día, sino que sería un gobierno que se daría en cada casa, en cada lugar, ¿sí? Donde Cristo gobernaría en el papá, en la mamá, en los hijos, ¿sí? Donde Él sería el jefe del hogar, literalmente, donde Él sería también la autoridad, el gobernante en las empresas, en todas las instituciones, pero gobernando en el corazón. Pero tristemente, como hemos hablado muchas veces, pues lo que más gobierna en este mundo no es Cristo, sino que gobierna el ego de cada uno. Entonces, tenemos un serio problema con el ego. Ahí está el problema. ¿Sí? El egocentrismo, que nos hace tanto daño. El ego, eh, ayer compartíamos en una enseñanza que el Señor nos dio la libertad. O sea, nosotros nacimos en esclavitud. Estábamos esclavos de nuestras pasiones, esclavos del adversario, esclavos del sistema que el adversario ha diseñado para mantener nuestra mirada postrada, y que lo que Cristo hace es darnos una oportunidad, es liberarnos para que tengamos opción, ¿sí? Antes no teníamos opción. Antes solo estábamos en las tinieblas, antes del Señor solo estábamos en el pecado, no había opción. Jesucristo abre una brecha, abre un camino y nos da la opción de que tomemos ahora la mejor decisión. ¿Cuál? Sujetarnos a Él, dejar que Él gobierne nuestros corazones. Fuimos creados, fuimos diseñados para estar bajo autoridad. Y cada uno tiene esa libertad en Cristo de elegir a quién se sujeta, al Espíritu para vida, al Espíritu del Señor para vida, o a otras cosas, entre ellas el ego, para muerte y destrucción. Y quisiera detallar algo de la parábola del sembrador, pues el tiempo no nos da para revisar toda la lectura, pero eh, porque recordé una parábola que hay en el libro de Isaías que tiene que ver con la parábola del sembrador. Aquí hay una realidad,
Entonces, de nuevo, ¿qué está enseñando el Señor? Principios, parámetros, normas, características de su reino que quiere establecer aquí y ahora a través de esto. Y hay algo fundamental en el reino de los cielos y es lo que les decía, una base doctrinal, ¿sí? ¿Qué es la base doctrinal? O sea, toda empresa, todo proyecto tiene que tener en sí una base doctrinal, ¿sí? Un fundamento, o como dirían en algunos proyectos, un marco teórico, ¿sí? Necesitamos una base doctrinal para todo. Lo que no tenga esa base doctrinal es algo sin forma, ¿sí? No tiene como una estructura. Esa base doctrinal pues le va a dar estructura y fundamento a todas las cosas. Entonces, todo el Estado, el gobierno que el Señor quiere establecer tiene esa base y es su instrucción, son los parámetros, son, digámoslo, las normas que se establecen para que se regule este gobierno en cada corazón. Así que es muy difícil poder establecerse ese orden si no hay claridad de esas bases doctrinales, de esos principios que van a regir esa autoridad del Señor, ¿sí? Y por eso cuando nosotros nos encontramos con la Escritura desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Hasta en el Nuevo Testamento, vemos esa preocupación y ese énfasis de parte del mensaje bíblico de que le prestemos atención, de que atendamos la palabra, de que la comprendamos, pero que la pongamos por obra. En la parábola del sembrador, sabemos que nos utiliza una imagen común para los israelitas, la agricultura, y en esta imagen muy común para ellos, fácil de entender, se plantean que hay cuatro terrenos junto al camino, sobre la piedra, entre espinos y al final una buena tierra. Plantea una buena semilla, ¿sí? Y hemos hablado que pues, para que haya una buena cosecha interactúan diferentes factores. Una buena semilla es muy importante, pero también el buen terreno y otros factores que son muy importantes para la cosecha, ¿sí? La cosecha se puede perder en el mismo momento de la cosecha, ¿sí? La cosecha se puede perder incluso cuando ya se ha cosechado. Y traigo de referencia la historia de Gedeón, el juez, por allá por el capítulo 6 del libro de los jueces, cuando que Gedeón y su familia ellos cosechaban, ¿sí? Lograban cosechar después de todos los procesos, pero cuando cosechaban venían los madianitas, que los mencionamos en estos días, que venían los madianitas y se robaban la cosecha. Sí, ese es pues también muy frustrante, que usted pueda tener el fruto en sus manos y que venga el adversario y se lo quite. Pero la cosecha, el fruto se puede perder en diferentes etapas o simplemente nunca da fruto, ¿sí? Cualquiera de ellos, desde el que no dé fruto debiendo dar fruto o que el fruto se ha quitado, pues obviamente es la ruina de nuestra vida pues le quita sentido y propósito a lo que nosotros somos. ¿Cuál es el planteamiento entonces? Que esta base doctrinal, ¿sí? Que este marco teórico sobre el cual se fundamenta el reino de los cielos, pues penetre en nuestro corazón, en nuestra mente y que dé fruto, ¿sí? ¿Y ese fruto qué es? Pues ver la palabra que el Señor ha hablado en acción, en evidencia en nuestras vidas. Entonces, cuando plantea estos cuatro terrenos, nos lo explica, bueno, aquí mismo se lo explica a los discípulos que quieren ir un poco más allá y en estos plantea, uno, en el reino de los cielos hay algunos que oyen, ¿sí? Oyen la palabra del Señor, pero no la oyen atentamente, ¿sí? Y de una vez quisiera que si están con sus Biblias abiertas, que vayan abriendo el capítulo 28 del libro de Isaías, para que comparemos otra parábola que hay en Isaías. Entonces, estos que la semilla cae junto al camino, dice en la explicación del Señor, son los que oyen pero pues no oyen atentamente y por eso las aves de los cielos se llevan esas semillas. Y es tan superficial que pues que queda junto al camino, ¿sí?
y dice en la explicación del versículo 12, viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿sí? O sea, la escucharon instantáneamente, momentáneamente, pero no pasó de allí. Otros son los que dice sobre la piedra, pero es esa semilla que lastimosamente no puede enraizarse, ¿sí? Y dice, reciben la palabra con gozo, pero como no tiene raíces, creen por algún tiempo, y aquí hay un factor determinante, y es que en el tiempo de la prueba se apartan, ¿sí? Eh, Tristemente, estos son los corazones, los terrenos que abundan más, ¿sí? Em, pues que no logran ni siquiera que la semilla sea sembrada para que haya la opción de que fructifique. Luego vienen los espinos, y los espinos los describe el Señor diciendo que pues son aquellos que oyen, pero que se van y son ahogados por tres cosas: los afanes, las riquezas y los placeres, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, reciben la palabra, digámoslo así, la profundizan un poco más, pero los afanes, las riquezas y los placeres no les permiten fructificar, y dice el mismo final del 14, y no llevan fruto. Entonces, imagínense cuántos escuchan la palabra del Señor, ¿sí? Cuántos de verdad, incluso cada semana que van a su iglesia, eh, la reciben, pero los afanes, la riqueza, los placeres no permiten que lleve fruto. Pero por último, están aquellos que con corazón bueno y recto, y aquí hay una palabra muy importante, dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retener la palabra. Ahora, hay un problema muy serio hoy en día, y es poder retener la palabra, ¿sí? Eh, eh, la, la- Cuando se estudia pedagogía hebrea, o sea, la manera como se enseña en el pueblo hebreo desde el Antiguo Testamento, hay dos cosas muy importantes en la pedagogía hebrea. Bueno, tres cosas muy importantes y muy comunes en la pedagogía hebrea. Uno, la repetición, ¿sí? Ellos usan mucho la repetición. De hecho, cuando ustedes leen la Biblia atentamente, se darán cuenta que la Biblia usa mucho repeticiones, ¿sí? Pablo, como decía el fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, Pablo utiliza mucho la repetición en sus escritos. Esa es una forma de ayudar a retener la palabra. O sea, hay que hacer lo necesario para retener la palabra. Yo no puedo simplemente ser oidor olvidadizo, como advierte Santiago. Yo debo tratar de hacer lo necesario para retener la palabra. Una manera es la repetición. Otra manera que lo enseñan en la pedagogía hebrea es la memorización, ¿sí? La memorización. Y la memorización lo hacen ya sea directamente de hecho el Salmo 119:11 advierte sobre la memorización: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es guardar esos dichos? Pues es la memorización. Pero el otro, el tercero, que va de la mano a la memorización, son unas técnicas, lo que llaman los pedagogos mnemotecnias o mnemotécnicas, para lograr asimilar y memorizar esas palabras, ¿sí? Versos, acrósticos, canciones, himnos que ayudaban a memorizar, ¿sí? Em, Digámoslo así, algunas poesías rítmicas para que puedan asimilar y memorizar estas cosas. Entonces, es mi deber hacer lo necesario para poder retener la palabra, porque es imposible que yo retenga la palabra para poder dar fruto con perseverancia. Para poder retener esa palabra, pues yo tengo que preparar ese terreno, ¿sí? Y quisiera que viéramos brevemente una parábola muy similar que está entonces en Isaías 28, que, que utiliza una expresión muy de los evangelios, muy del Señor. Isaías 28:23 dice: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Sí, ese es
Esa es una amonestación, es un llamado de atención que es muy común en el Evangelio. Parecido con otras expresiones, el Señor decía, por ejemplo, de cierto os digo, ¿sí? El Señor decía, por ejemplo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo siempre como con un llamado de atención a que despertemos. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Y es un llamado de atención a atender lo que el Señor está diciendo. Entonces dice, estad atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Bueno, lo que sigue es una explicación de cómo el Señor va a traer un juicio, o más bien juicios diferentes para disciplinar y castigar a su pueblo, pero también para castigar a los enemigos. Es lo que en el fondo, en el contexto quiere decir este pasaje, pero usa un ejemplo agrícola y que dice, el que ara para sembrar, y hace una pregunta retórica, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Entonces empieza a explicar los procesos en la agricultura, ¿sí? ¿Cuáles son los tres procesos básicos o fundamentales de la agricultura? Arar, sembrar y cosechar. Y pónganle mucho cuidado. ¿Cómo se cruza esta pequeña o esta explicación inicial con la parábola del sembrador? Arar. Arar implica preparar la tierra, ¿sí? Y miren lo que dice el mismo versículo. Arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Esa expresión de romper, ¿sí? De quebrar los terrones de la tierra es preparar el corazón. Cuando, cuando se va a sembrar, la tierra se debe preparar, no solo con los abonos, sino que literalmente es quebrar los terrones porque se necesita que la tierra esté, dependiendo de los climas, pues que esté suelta para que la semilla pueda, al percibir el agua, arraigarse en la tierra y poder dar fruto. Entonces, a veces el corazón está como un terrón que la semilla no va a entrar. Entonces dice, hay que preparar, hay que preparar. La tierra se prepara también hidratándola, rompiendo estos terrones e hidratándola. Y volvemos al tema del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es agua viva. El Espíritu del Señor es agua, como dice el Evangelio, que salta para vida eterna. Antes de ir a la Escritura, por eso siempre en las dinámicas congregacionales hay un tiempo de oración, un tiempo de confesión, hay un tiempo de adoración. ¿Qué busca la oración? ¿Qué busca la adoración? ¿Qué busca la intercesión? Pues que ese corazón empiece a hidratarse, que esos terrones se puedan romper para que cuando venga la buena semilla haya un corazón preparado. Por eso es muy triste que muchos llamados cristianos huyan de los tiempos de alabanza, de oración y de adoración y les guste solo escuchar la enseñanza, ¿sí? Porque como la enseñanza, el mundo de la iglesia tiene grandes predicadores, ¿sí? Y son eh, excelentes maestros, ¿sí? Y gusta y agrada escuchar las enseñanzas y agrada escuchar las ilustraciones, pero huyen de la preparación del corazón para ese terreno. Por eso es que no retienen la palabra, ¿sí? Porque o en el tiempo de la oración o en el tiempo de la oración están haciendo vida social o porque están ocupados de otras cosas, lo que le decía el Señor a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero no estás aquí a los pies escuchando como lo está haciendo María. Entonces, lo mismo, los afanes, la riqueza, los placeres, las pruebas, no dejan que se prepare el corazón para que esa buena semilla haya un terreno fértil. Entonces es muy triste que vayamos a la iglesia, que nos congreguemos, pero la palabra del Señor no genera nada. ¿Por qué? Porque no preparamos el corazón, ¿sí? Porque no rompemos esos terrones. ¿Cómo se endurece la tierra? Bueno, los problemas, las dificultades, los desafíos, lo que cada día vivimos. Luego dice que de acuerdo a lo que se vaya a sembrar, pues la semilla tiene un tratamiento diferente. Entonces dice, el eneldo se derrama, el comino se siembra y el trigo se pone en hileras y, y la cebada también se va a sembrar parecido al trigo en el lugar señalado, ¿sí? También habla que la avena va en su orden apropiado. Es muy tenaz
porque cada semilla tiene un tratamiento. Y la palabra del Señor en su sabiduría también tiene un tratamiento especial para cada uno de nosotros. Dice el 26 clave, Dios le instruye y le enseña lo recto. Y veíamos ahora, pues, que quiénes son aquellos que dan fruto, los que con corazón recto y bueno retienen la palabra del Señor. Luego explica cómo se cosecha. Entonces, el mismo pasaje de Isaías va a decir, el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa de rueda, sino que con un palo se sacude el eneldo, el comino con una vara, el grano se trilla, pero no se trilla para siempre, no lo comprime con la rueda, ni lo quiebran los dientes de su trilla. También esto salió del Señor de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Es nuestro deber, es nuestro deber trabajar y preparar nuestro corazón para que la palabra del Señor no sea en vano en nosotros. La palabra del Señor tiene que transformar nuestra vida. Si yo escucho, si yo soy instruido en la palabra del Señor y no pasa en mi vida, el problema está en mi corazón. Si a mí se me olvida la palabra del Señor, si se me olvida de un momento a otro lo que escuché, hay que trabajar en el corazón. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestra sabiduría, que no le damos espacio a la instrucción sabia que tiene el Señor para nosotros. Por eso en esta mañana prepare su corazón a través de la oración y, y preséntele su corazón al Señor. Eh, dígale su necesidad. Haga una oración personal presentándole todo su ser al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dígale, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que tu sabiduría despierte mi corazón y que me guardes de lo que advierte, Señor, en, en no preparar mi corazón para tu palabra. El escudriñar las escrituras, la oración, la alabanza, la adoración son herramientas que nos das para que este corazón se ablande y se disponga para que esa semilla pueda fructificar. Dígale, Señor, yo te suplico que así como me he esforzado en tantas cosas en mi vida, donde he tenido que ser disciplinado, constante, perseverante, donde he tenido que ser esforzado y valiente, y he logrado muchas cosas, yo te pido que en este tu camino no sea inferior al desafío, a las demandas, como lo hice con otras cosas. Muchos sacaron títulos universitarios, posgrados, proyectos, familias, vencieron dificultades con mucho esfuerzo, disciplina y valentía. Señor, y este camino me demanda mucho esfuerzo, disciplina y valentía para que mi corazón, Señor, se convierta entonces en ese terreno donde nunca faltará la buena semilla que es tu santa palabra y donde tu espíritu me dará los elementos necesarios para que esa semilla germine, crezca, fructifique y en ese fruto tú seas glorificado. Y que el permanecer bajo tu dirección me permita discernir las amenazas que vienen a ese fruto, Señor. Plagas, enfermedades, malezas, clima, entorno, Señor. Hay un entorno, ese sería como el clima que quiere afectar el buen fruto. Yo te pido, Señor, que mi corazón se arraigue a ti y a tu palabra, y que ese establecimiento de tu reino y tu justicia se dé aquí en mi corazón, que tú gobiernes en mi corazón ante todo. Y creo que a través de mí, Señor, tú puedes traer la posibilidad de que gobiernes en el corazón de los que me rodean.
Establece tu reino aquí y ahora, Señor, en mi vida. Gobierna mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Toma el control de mi corazón, Señor, y de las cosas que se salen de mis manos, pues al controlar mi corazón trae tu paz, sabiduría, alivio, esperanza viva de que estamos en tus manos y que tus manos nunca, Señor, nos dejarán a la deriva. Te pido tu bendición, misericordioso. Te pido que hoy nos des tu respaldo, tu dirección y tu guía. Y agradecemos que nos atiendes, agradecemos que nos das vida y conciencia para buscarte en esta nueva mañana. En el nombre de Jesús. Amén.